Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Sometiéndonos a lo establecido por Dios. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios de diversos teólogos y maestros de la palabra de Dios. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, comenta Harry Haronside, está fuera de toda duda que la posición del cristiano en este mundo es necesaria y peculiarmente difícil bajo el orden actual de las cosas. El cristiano es un ciudadano de otro mundo, un pasajero extranjero y peregrino que transita por tierra extraña. No es leal a este mundo, sino que es leal de corazón a su Rey y Señor verdadero, a quien el mundo rechazó y creyó digno solamente de la cruz de un malhechor. Por lo tanto, el cristiano se encuentra llamado a caminar de un modo justo y santo en un ambiente donde Satanás, el usurpador, es príncipe y Dios. Con todo, el cristiano no debe ser anarquista ni debe despreciar el orden actual de las cosas. Su norma debe ser siempre, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, no ha de mostrarse opuesto a los gobiernos humanos, aunque la administración esté en manos de gente de lo más impía, puesto que Dios los ha establecido en su lugar. A medida que entramos al estudio de este capítulo 13 de Romanos, será bueno recordar que quien estaba sentado en el trono del imperio cuando Pablo escribió la exhortación de obediencia a los poderes existentes era el perverso emperador Nerón. Este fue una de las bestias más viles en forma humana que jamás tuvo el poder real. Un hombre tan brutal y sensual que abrió el cuerpo de su propia madre para ver el vientre que lo engendró, un ególatra perverso y fanfarrón del tipo más despreciable, cuyas crueldades e injusticias pasan el límite de todo lo descriptible. Sin embargo, Dios en su providencia permitió que este villano endemoniado luciera la diadema del imperio más grande que el mundo haya visto. El mismo Pablo lo designa en otro de sus escritos como una bestia salvaje porque cuando envía su mensaje a Timoteo, el joven predicador le dice, Dios me ha librado de la boca del león. Su mandato era de tal naturaleza que causó ruinas y desastres a muchos cristianos de aquel entonces, así que tuvieron que demostrar una fe muy grande para obedecer las instrucciones impartidas por el Espíritu de Dios a través de Pablo en los primeros 7 versículos de este capítulo 13 de Romanos. Y si los cristianos fueron llamados a ser obedientes, bajo semejante gobierno, por cierto, no hay lugar a sedición o rebelión bajo ningún gobierno de la tierra. Un gobierno puede derrocar otro gobierno, un gobierno puede ser elegido por el pueblo, pero sea cual fuera el gobierno instituido en un momento dado, el cristiano debe mostrarse sujeto a él. Cuenta con el recurso de la oración si sus decisiones son tiránicas e injustas, pero no debe rebelarse contra el gobierno. Yo sé que estas afirmaciones parecerán muy difíciles a algunos de los que me escuchan, pero si alguien las duda, lea cuidadosamente el pasaje que estamos considerando. Romanos 13.1 dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Tales palabras no tratan de establecer el derecho divino de los reyes, sino que simplemente que Dios, quien coloca a un hombre y depone a otro de acuerdo a su propósito sabio e infinito, ordena que ciertas formas de gobierno o ciertos gobernantes estén en el lugar de autoridad en un periodo dado. El libro de Daniel declara que Dios coloca a veces los hombres más bajos para gobernar a las naciones para castigarlas por sus maldades, pero sea como fuere, no podría haber autoridad si no fuera providencialmente permitida y reconocida por Dios mismo. El versículo 2 afirma que resistir a tal autoridad es resistir a una ordenanza divina. Pero sería ir muy lejos decir que quienes resisten a la autoridad recibirán condenación si por condenación queremos significar castigo eterno. Aquí lo mismo que en 1 Corintios 11, la palabra significa juicio.
pero no necesariamente en el sentido eterno. Los gobernantes no son terror a los que hacen bien, sino a los malos. Hasta Nerón respetó a quienes obedecían a la ley. La razón por que persiguió a los cristianos fue porque le informaron que ellos se oponían a las instituciones existentes. Quien pues no quiere temer a quienes están en autoridad, debe vivir en obediencia a la ley, hacer bien, y su rectitud será reconocida porque el gobernante es siervo de Dios para tu bien. Pero el que hace mal y no respeta las instituciones del país, debe temer, porque Dios mismo coloca en la mano del magistrado la espada, no para adorno solamente, sino porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El cristiano entonces es llamado a estar sujeto a su gobierno para evitar toda condenación y mantener una conciencia limpia delante de Dios. Pague los impuestos, aunque a veces le parezcan injustos y excesivos, satisfaciendo a todo lo que debe, cumpliendo honradamente con los tributos y demostrando que en todas las cosas quiere ser leal a su gobierno. Se observará que toda la instrucción que se imparte en estos versículos coloca al cristiano en una situación de sujeción y no de autoridad. Por otra parte, si en las providencias de Dios el cristiano se ha puesto en autoridad, está obligado a comportarse de acuerdo con la palabra de Dios. Termino preguntando, amado amigo y hermano, ¿se subordina usted a las autoridades puestas por Dios sobre su nación? ¿Se somete a las autoridades puestas por Dios sobre su vida, confiando en que han sido puestas por Dios mismo? ¿Se somete a las autoridades solo si están de acuerdo con su gobierno? ¿O se somete a tales autoridades simplemente porque son establecidas por Dios? ¿Se someterá pues a las autoridades en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia. Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa hasta el reino celestial. Amén, amén y amén. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en